Hermanos, Jesucristo es todo. Amén. Así se llama nuestra enseñanza en esta noche. Jesucristo es todo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Amén. Versículo 7. ¿Sí? ¿Siguen en la lectura? Bien. Dice la escritura: pero cuantas cosas, Filipenses capítulo 3 versículo 7. ¿Sí? Amén. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿De quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido algunas cosas. ¿Cuánto he perdido? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus alegrías. ¿De qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dejémoslo hasta ahí. Amén. ¿Todos están siguiendo la lectura bíblica? ¿Sí? Bien. Hermanos, todo, absolutamente todo lo que vemos en este mundo hace parte de una esfera temporal que se pudre. Mire, a veces basta solamente con mirar a nuestras vidas y pensar qué tanto tiempo Cristo ocupa en nuestra mente para darnos cuenta que este pasaje que estamos leyendo, hablándolo honestamente, no es una realidad para nosotros. Solo basta mirar a nuestras vidas por un momento en cuanto Cristo ocupa de nuestro tiempo para darnos cuenta que, como lo dijo el filósofo Kierkegaard en el siglo XVII, el cristianismo que nosotros a veces vivimos es un cristianismo frívolo, es un cristianismo incesante de apatía y al mismo tiempo, como él lo definió, es una ortodoxia muerta. ¿Saben qué es una ortodoxia? Ortodoxia es una práctica correcta. En este caso, nunca en la historia del cristianismo hemos tenido más acceso al conocimiento como en esta época, como en el siglo presente. Sin embargo, ese conocimiento de Cristo no ha redundado en nosotros para que haya una coherencia entre el conocimiento que tenemos de Dios y nuestra práctica cristiana. En otras palabras, el cristianismo que hoy vivimos es un cristianismo basado en la liturgia de un domingo. A eso se refería Kierkegaard con una ortodoxia muerta, donde a veces no podemos conectar el conocimiento que tenemos de la palabra con la práctica. Y voy a poner un ejemplo. Hace algunos días, en un servicio de jóvenes, un amigo mío puso una analogía que me pareció muy diciente para explicar esto y para ser más concreto con este asunto. ¿Alguna vez han escuchado el término efecto banner? ¿Alguien ha escuchado eso? Que trabaja con publicidad o esas cosas, sabe más o menos qué es eso. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿El efecto banner? ¿No?
Eso lo enseñaba un hermano que se llama Anderson Tabima, para que vengan a los servicios de jóvenes, ¿sí? Y él explicaba que muchas veces a nosotros en el cristianismo nos puede pasar igual que el efecto Banner. ¿En qué consiste? Usted está navegando en internet y aparece una publicidad que dice 70% de descuento en Mercado Libre en los útiles escolares. ¿Cuánto necesitan útiles escolares este mes? Comprarlos, ¿sí? ¿Cuánto necesitan? Uy, no hay ningún necesitado, nadie tiene hijos acá, hermano. Entonces usted ve el anuncio, pero como usted no tiene dinero en el bolsillo, ¿usted qué hace con el anuncio? ¿Qué hace usted con el anuncio generalmente? Lo cierra y lo quita. Y entonces usted está navegando en otra cosa para allá y vuelve a aparecer el anuncio, 70% de descuento. Pero como usted ya lo vio, entonces ¿qué sucede a la segunda vez? Ya no le presta atención. ¿Y qué pasa si lo vuelve a ver por tercera, cuarta o quinta vez? ¿Qué sucede? Ya lo ignora por completo, ¿sí o no? Eso es el efecto Banner. En el cristianismo nuestro nos puede pasar igual. Les pongo un ejemplo. Me voy a meter en problemas, pero lo voy a poner. ¿Alguna vez ha recibido un mensaje vía WhatsApp diciendo, o un tema, un devocional, hablando acerca de la oración? ¿Alguna vez ha recibido un mensaje sobre eso? ¿Sí? ¿Lo ha recibido? ¿Sí? ¿Los leen los mensajes sobre los devocionales que envía el pastor, cierto? O los que se publican en internet. Uno lee el mensaje, sí o no, chévere. Pero dígame, ¿quién aquí, al llevarle una cadena, estoy confesando mi pecado? ¿Sí? Muchas veces no sucede que como uno ya sabe de qué va a ser el tema, está predispuesto y dice, yo ya sé de qué es, y miro hacia otro lado. ¿Les ha pasado? Bueno, hay 10 más que confiesan su pecado. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? En nuestro cristianismo moderno, nosotros podemos decir, Cristo es todo. Amén. Y todos decir, amén. Pero hagámonos una pregunta de manera honesta y de manera sincera. ¿Esa es una realidad? ¿Realmente Cristo es nuestro todo? ¿Realmente Cristo es suficiente como lo estamos cantando ahorita para nosotros? Bueno, vamos a analizar a través de la palabra de Dios eso que les estoy mencionando. Ahora, antes de entrar en materia, vamos a mirar cuál es el contexto de lo que Pablo está escribiendo en estos cortos pasajes. Bien, ¿quién es o a quién fue escrita esta carta? ¿A quién fue escrita? ¿A quién? Hermanos, gracias por su colaboración. ¿A quién? Muy amable. A los filipenses. ¿Y quiénes eran los filipenses? Bueno, los filipenses eran unas personas que vivían en una región de Macedonia, de la Grecia antigua. Los filipenses o la gente de Filipos estaba muy influenciada por la cultura grecorromana, como muchas, ya se los he mencionado, de las iglesias del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta carta o esta epístola más bien tiene algo especial, y es que es una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió estando en prisión, como otras cartas. Entonces, esto es importante porque la condición en la que se encuentra el apóstol Pablo va a determinar por qué escribe lo que él escribe. ¿Sí? ¿Me siguen en eso? O sea, Pablo no va a hablar de un tema que no lo toca a él. Pablo no está hablando de un tema desconocido. Pablo no le va a decir a las personas, miren, yo he renunciado a todo y Cristo es todo para mí. Y Pablo está por allá acostado en una hamaca, ¿cierto? Leyendo la Torá. No, está viviendo realmente eso que está enseñando. Entonces, miren, una de las características que tiene esta epístola, si quiere tomar nota, es que esta epístola va más o menos de esta manera. Esta epístola busca lo siguiente con frecuencia. Cuando se escribe una carta de este tipo, se buscan formas de hallar paz para sí mismo y dar paz a sus seres queridos en casa. Con frecuencia les envían cartas de agradecimiento y consejos animando a sus seres queridos a mantenerse con valor y a vivir con honor. En muchas maneras, la epístola de Pablo a los filipenses es una carta que se envía a un soldado
anticipando que pronto va a morir. En otras palabras, Pablo le escribió a los filipenses en un tiempo que estaba sufriendo un poquito. ¿Poquito o mucho? Mucho. En un tiempo que se preguntaba o tenía en su mente: ¿cuándo me irán a matar? ¿Cuándo irán a pedir mi cabeza? Y la gente que lo amaba también estaba preocupada por él, porque esta es una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó en Europa. En Hechos capítulo 16, si usted lo lee con detenimiento en su casa, desde el versículo 12, se describe cómo Pablo, junto con Timoteo y otro hombre llamado Epafrodito, fundaron esta iglesia y lo amaban al apóstol Pablo. Lo amaban tanto que la Biblia dice que un día recogieron entre todos una ofrenda porque se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba pasando una gran necesidad y le enviaron esa ofrenda. Lo amaban a Pablo. Bueno, además de esto, es importante decir entonces que las palabras que el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos de Filipos fueron fuertes, pero al mismo tiempo fueron cariñosas. ¿Puede pasar eso o no? Uno puede hablar fuerte, pero al mismo tiempo ser cariñoso. Sí, claro que sí. Hay verdades que no son fáciles de decir, pero se dicen porque amamos. Amén. ¿Sí? ¿Eran palabras tristes? Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo eran palabras consoladoras. Hay una diferencia muy grande entre yo aconsejar desde la tristeza y que alguien llegue y me pida un consejo y me diga: Jairo, mira que estoy pasando por esta situación. Y yo le diga: sí, no, yo también. No, vine a tomar los dos y ahí miramos porque ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y otra cosa muy distinta es que a pesar del dolor y la tristeza, yo saque de lo más profundo de mis adentros la gracia de Dios para decirle: mira, yo también estoy viendo algo parecido, pero hey, vamos a orar. Sí, me siguen la diferencia entre buscar gente que uno está triste a veces y lo que hacen es entristecerlo más. Cuando los cristianos de Filipos leían esta carta, no se ponían: ay, mira el apóstol Pablo lo que le está tocando, porque él no buscaba generar lástima en los creyentes, él buscaba generar fe en los creyentes y ser un ejemplo, un testimonio visible de que a pesar del quebrantamiento, Dios estaba obrando detrás de todo eso. Amén. Entonces, Filipos era una ciudad muy importante de la provincia romana de Macedonia. Son datos y hay que darlos, hermanos. Un área que hoy pertenece, si usted se quiere ubicar más o menos, a la Grecia moderna. Ya se los dije que fue fundada ¿por quién? ¿Por quién fue fundada esa iglesia? Gracias. Por Pablo, Timoteo, y había un colaborador que se llamaba, un hombre bien bueno para que le ponga a su hijo, ¿sí? Epafrodito. Epafrodito Antonio, eso es bueno, ¿cierto? Y ya le dice solo Epa, ven. Chiste flojo. Si alguien me va a decir algo de los chistes malos, se lo sorprendía al pastor Adrián. Entonces, ahí con él, listo. Además de esto, el contexto de esta iglesia es que Pablo estaba sufriendo en la prisión. Ya se los dije ahorita, pero quiero recalcar un poco esto, porque a menudo, esto no es nuevo para el apóstol Pablo, él se vio enfrentado a grandes retos de tener que sufrir por causa del evangelio. ¿Y qué cosas sufrió? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, dice la Biblia que una vez fue azotado, otra vez fue golpeado a palo, otra vez le tiraron pedradas, atrapado junto a criminales. Dice también la Biblia que una vez estaba por allá, dice, perdón la expresión, se formó un alboroto tan grande, o una trifulca, entre comillas, que le tocó salir descolgado en una canastilla. En otra ocasión estuvo como un náufrago en el mar. Pregunta: ¿quién aquí ha experimentado todas esas cosas? ¿Quién aquí ha vivido todo eso? ¿Quién aquí? Nadie. Ahora, fíjense en algo. Ustedes ven por algún lado en esta epístola al apóstol Pablo decir: no, ya el cristianismo como que no es para mí, como que mejor me voy por otro lado, esto no es lo que yo esperaba, me iba mejor antes de conocer de Cristo. ¿Has escuchado ese tipo de personas que dicen: no, es que
A mí antes de conocer de Cristo me iba mejor, tenía plata en el bolsillo, no me faltaba para salir con mi esposa, y ahora estoy con Cristo y mira, nada me funciona, porque tenemos una idea errónea del cristianismo, que es no sufrir, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, a pesar de todas estas cosas que vive, no usa esto como una excusa para decir, el cristianismo no es para mí. Por el contrario, dice, antes eso va a redundar en gloria para el evangelio. Antes ese sufrimiento va a redundar en que mi fe sea probada, pero también mi fe aumente, porque para eso son las pruebas. Amén. No nos gusta mucho hablar acerca de ese tema, y créame que yo no lo hablo porque me guste hablar del tema, pero es necesario, hermanos, es la esencia del evangelio. Fíjense, Pablo, segunda carta a los Corintios 1:8, antes de retomar con nuestro verso base. Tranquilo que no me voy a alargar mucho en la introducción. Segunda carta a los Corintios 1:8. ¿Sí lo tienen? Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de ¿qué? Nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, hoy hay gente que se atreve a decir más allá de lo que está escrito y a decir cosas. Por ejemplo, si el apóstol Pablo hubiese tenido la revelación que tenemos nosotros hoy en día, pues no hubiera sufrido, porque piensan ellos que la revelación que supuestamente tienen es que me venga un problema y que yo simplemente decrete o declare que no estoy en el problema y chao, solucionado el asunto. En otras palabras, tengo un problema, no sé, no tengo plata en el bolsillo, pero no hable eso, hermano. Entonces va, dígale al cajero, sí tengo plata, sí tengo plata, sí tengo plata, y el cajero le va a soltar la platica. Hermanos, no tiene ningún sentido lógico pensar de esa manera. Se los digo porque hay gente que dice esto, que el sufrimiento no es posible para un cristiano porque andamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y tergiversamos la palabra. O Filipenses 4:13, que es el más mal interpretado de todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, hermano, si usted supiera lo que usted está citando cuando, perdón la expresión, cuando a veces torcemos la escritura, si usted supiese en verdad lo que quiere decir ese versículo, se lo aseguro que no nos atreveríamos ni a mencionarlo. Porque lo que el apóstol Pablo dice versículos atrás es: ¿saben qué, hermanos? No necesito que me envíen plata. Si lo quieren hacer bien, pero yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque en todo estoy enseñado. ¿A qué estoy enseñado? Aunque Dios está en la escasez, pero también está en la abundancia, en los dos lados. A veces nosotros tiramos más para el lado, no, Dios está en la abundancia. Pero hermanos, Pablo aquí está diciendo que hasta perdió la esperanza de vivir. ¿Alguien ha llegado a ese extremo? De decir, venga, tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones difíciles que ya, es más, si me muero hasta mejor, porque se acaban las deudas, a mi familia no le cobran, o yo no sé cómo funciona eso ya, o todavía les cobran. ¿Ya no? Bueno, perdón mi ignorancia, ¿cierto? Miren, hermanos, el hecho de que Pablo sea un hombre de Dios no lo exime de deprimirse. El hecho de que Pablo sea un hombre de Dios no lo impide de perder la esperanza. Miren, fíjense en qué otro ejemplo, aparte de Cristo, por supuesto, tenemos de fidelidad, de lealtad, de firmeza al evangelio: el apóstol Pablo. Y este hombre, que es ejemplo para nosotros, no tiene temor en decir que perdió la esperanza. Hagámonos, o echémonos, perdón la expresión, un vistazo por el cristianismo actual. Por supuesto, yo no voy a señalar aquí nombres, por supuesto que no, pero escuchemos solamente los testimonios que escuchamos de los superpredicadores de hoy en día, de los superpastores. Todo es como si vivieran en una
no hay problemas, no hay necesidades, todo va muy bien. Y mire, hermanos, con esto no le estoy diciendo que si nos está yendo bien, entonces yo soy de los que piensan que eso no es de Dios, o si nos está yendo mal, eso es del diablo. No, ninguno de los dos extremos. Pero el apóstol Pablo es honesto y describe que perdió la esperanza. ¿Alguien aquí ha perdido la esperanza? No me tiene que levantar la mano, tranquilo, no lo haga. Pero alguien aquí ha perdido la esperanza. Pues ojalá esta noche salga con esperanza. Al salir de esa puerta, salga con esperanza, porque vamos a leer un ejemplo fiel de lo que es la fe en medio de las tormentas. Amén. Amén. Bueno, entonces en esta carta a los filipenses, Pablo nos da a conocer todos los problemas que pesan en su mente. Si usted ahorita se va y se lee la carta o en la semana, se va a dar cuenta que él empieza a contarles: mire, nos sucedió esto, nos sobrevino esto. Y no solo eso, sino que él revela lo que esas cosas malas que le sucedieron, cómo lo impactaron a él y en el colectivo. O sea, a otros también los afectó. Por ejemplo, Pablo habla frecuentemente de que la muerte a veces es un alivio. Y eso parece como contradictorio. Vamos a leer Filipenses 3:10. ¿Lo tienen? Y también vamos a leer el 1:21 al 23. Vamos a leer varios pasajes bíblicos. Dice, voy a leer primero el Filipenses 1:21 al 23 y luego el otro. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Mire, fíjese en esa palabra, muchísimo mejor. Hermanos, si hoy tuviésemos que partir, ¿estaríamos tranquilos porque es muchísimo mejor estar con Cristo? ¿O diríamos, no, Señor, venga la otra semana, el otro mes, me faltan algunas cositas por hacer? ¿A qué conclusión llegó el apóstol Pablo? ¿A qué conclusión llegó? Es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero oiga, hermanos, leamos con detenimiento. ¿Qué lo llevó a él a expresar esas palabras? ¿Es malo amar la vida? ¿Es malo amar la vida, hermanos? ¿Es malo anhelar vivir? No, de hecho él ahí dice que no. Pero ¿qué lo llevó a él a esa conclusión? La condición en la que estaba. Miren, cuando él escribió esta carta y muchas de las epístolas en prisión, Pablo tenía en mente que era casi lo último que él iba a escribir. Y eso es importantísimo, porque ese contexto de estoy a las puertas de ser entregado, de morir, determina todo su pensamiento. Hermanos, si yo, Jairo Vázquez, me fuera a morir hoy, yo no escribiría, perdón la expresión, cualquier tontería para dejarle a mis seres queridos. ¿Qué escribiría usted? ¿Qué le escribiría a sus hijos? ¿Qué le escribiría a su familia? Le escribiría, no se le olvide pagar la factura, acuérdese que ahí tengo unas deuditas, páguemelas por favor. ¿Qué escribirían? ¿Cierto que sería algo importante o no sería algo importante? Porque son sus últimas palabras. Saben, hermanos, lo más lindo de lo que escribe Pablo, estando a puertas incluso de saber que lo van a matar, es que lo más hermoso que él ha recibido en su vida, estando en vida, ha sido la gracia de conocer a Cristo. Pregunta, ¿es importante o no es importante? Retomo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿En qué? En su muerte. Entonces fíjese que en este versículo Pablo nos da a conocer su sufrimiento, el sufrimiento tan grande que tiene, que el escape que él ve es, bueno, si me muero, me voy con Cristo, voy para donde él. Pero también ve ese sufrimiento. Pablo explica que a través de ese sufrimiento también va a ser semejante ¿a quién? A Jesucristo. Porque ¿quién es el mejor ejemplo de sufrimiento? Jesucristo. Entonces, ahora sí,
Vamos a ir con estas preguntas después de este contexto. ¿El cristiano debería desear la muerte? ¿Como cristianos debemos desear la muerte? Piénselo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí o no? Estar con Cristo. Pero, porque estamos esperando al Señor, ¿cierto? Y lo otro es que si estamos esperando al Señor, tampoco abrazamos la muerte como un amigo. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:26 ve la muerte hasta como un enemigo y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mire lo que dice, vamos a leerlo. 15:26. 1 Corintios 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y el postrer enemigo que será destruido es, primera carta a los Corintios 15, versículo 26. Repito, primera carta a los Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que será destruido, ¿quién es? Entonces Pablo está diciendo que la muerte es un enemigo. ¿Por qué la muerte es un enemigo? Porque es la consecuencia del pecado. Entonces él dice, es un enemigo. Pero al mismo tiempo, fíjense en esa paradoja: es mi enemigo, pero la anhelo. Ahora, la anhelo porque anhelo estar con Cristo, pero no es mi amiga en el sentido de que yo anhelo morirme porque no tengo sentido en mi vida, porque estoy muy deprimido. No es en ese sentido, sino por estar con Cristo. Porque no hay ningún problema, ninguna circunstancia que sea más grande que el don de la vida que Dios nos ha dado, hermanos. Dios determinó desde antes que naciéramos cuántos eran los días de nuestra vida. Él es el que dice: Jairo, te vas hoy, te vas mañana, el día que sea. Y por eso el salmista ora de tal manera: Señor, ayúdanos a ser tan sabios que cada año que pase podamos ser tan sabios en discernir que es otro año menos para estar preparados. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, volvamos entonces. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Retomemos nuestro texto base. Dice 3, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice: pero las cosas que eran para mí ganancia, del griego kerdos, las he estimado como pérdidas, del griego semia, por amor de Cristo. Miren, les voy a hacer una pregunta bien concreta y bien honesta. ¿Esto es un ejemplo ideal, inalcanzable para nosotros como cristianos? ¿O se puede hacer? Honestamente, ¿sí me entienden la pregunta? Me hago entender más bien. Esto es un ejemplo ideal. Cuando hablo de ideal es: ay, qué bueno fuera llegar a ser como Cristo, parecernos a Él. O esto es inalcanzable, esto no se puede alcanzar. ¿Cómo se puede responder a esa pregunta? Si fuera ideal e inalcanzable, el apóstol Pablo no diría después: imítenme a mí, aprendan de los buenos ejemplos. Y luego pues pone otros ejemplos como Epafrodito y bueno, en fin. Pero esto no es un ejemplo ideal. Es decir, sí es posible que nosotros estimemos más a Cristo que las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Sí es posible o no? Bueno, mire, aquí Pablo usa dos palabras. La primera palabra que usa es ganancia y la segunda palabra que usa es pérdida. El mejor ejemplo que nos puede ilustrar eso que le está diciendo es un banquero. Alguien que trabaje con dinero sabe lo que es una ganancia y sabe lo que es una pérdida. Pero fíjense en lo interesante de esto. Aquí hay una tensión literaria. ¿Qué es una tensión literaria? Hay dos polos opuestos. Por un lado el ganar y por otro lado el perder. ¿Eso alguien no lo entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces lo que Pablo nos está describiendo aquí es un mundo al revés.
¿Cómo así un mundo al revés? La Biblia, por ejemplo, dice: ¿de qué te sirve a ti ganar el mundo entero si tu alma se pierde? La Biblia dice, por ejemplo, los últimos serán primeros. ¿No les parece una paradoja contradictoria? ¿Cómo así que los últimos primeros? ¿Y cómo así que el que se humilla entonces será enaltecido? Es por eso que Nietzsche criticaba tanto el cristianismo y decía: es que los cristianos lo que hicieron fue transvalorar los valores, es decir, valores que antes eran repugnantes, como la humildad, los hicieron loables, porque no son valientes y no son capaces de enfrentar la vida con valentía. Entonces pusieron la humildad y la exaltaron aquí. Obviamente Nietzsche es un detractor del cristianismo, pero en el reino de Dios las cosas son como al revés. Los que pierden ganan y los que ganan pierden. En este caso, ¿qué debemos perder y qué debemos ganar? ¿Qué deberíamos perder y qué deberíamos ganar? ¿Qué es lo que dice él en el versículo? Que lo que él antes tenía como ganancia, como virtuoso, ya no lo valora. ¿Por qué no lo valora? ¿Por qué razón? Porque conoció algo mucho más grande: Cristo. Y como conoció ese algo más grande, ese alguien más grande, dice: es que esto comparado con esto no tiene ningún sentido. Fíjese, aquí hay algo importante que aclarar. Un hombre llamado Thomas Chalmers dijo lo siguiente en un sermón titulado El poder expulsivo de un nuevo anhelo. El poder expulsivo de un nuevo anhelo. Se lo repito. En ese sermón este hombre dijo lo siguiente: hay dos maneras de librarse de un anhelo inútil. Hay dos maneras de librarse de un anhelo inútil. Por ejemplo, para librarnos de un anhelo por algo inútil, ¿cómo haríamos para librarnos del amor por lo terrenal? Por las cosas terrenales. ¿Cómo haríamos? Pues él dice lo siguiente: la primera manera para usted librarse de ese anhelo inútil, de ese deseo inútil, es concentrándose en lo inútil de ese anhelo. Sin embargo, este hombre dice que pocas veces esto funciona. En otras palabras, coja su carro, modelo 2020 o el que tenga, y piense que en 20, 30 años, ¿dónde va a estar ese carrito? ¿A dónde va a estar? Puede que esté en circulación, un tercerazo, un segundazo, no sé. O a lo mejor ya está en la chatarra y ya hayan inventado, no sé, los carros que vuelan. Y haga el ejercicio con cualquier cosa terrenal, resulta siendo inútil. Pero a veces eso no es suficiente, porque miren, muchos de nosotros somos conscientes que las cosas terrenales son efímeras, son pasajeras, pero a veces siguen siendo nuestro ídolo. Juan Calvino decía que el corazón del ser humano es una fábrica de crear ídolos. Todo lo volvemos ídolo: un carro, una mujer, el dinero, todo. Y entonces lo perdemos y pensamos: se acabó el mundo, ya no hay vida para mí. ¿Qué está dando cuenta eso? ¿De qué está dando cuenta eso? De que usted tenía un anhelo o un deseo que era inútil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, cómo resolver ese problema? Él dice lo siguiente: ya que casi nunca esto se persuade a la gente a dejar su anhelo inútil, esto lo vemos en nuestra actualidad. No es probable que un alcohólico deje de tomar como resultado de una obsesión por los efectos del alcohol. Es más probable que se arrepienta, que se sienta culpable y que jure que nunca más tomará otra gota de alcohol. Sin embargo, si hasta ahí llega su terapia, esa persona seguramente va a seguir tomando y emborrachándose. Lo mismo pasa con nosotros en Dios. Cometemos un pecado, tenemos la conciencia de que el pecado nos ensucia, nos separa de Dios. Está el conocimiento de la verdad, pero viene el efecto Banner. Ya lo sé, lo tengo en mi mente, pero a la hora de ponerme enfrente de ese deseo inútil, vuelvo a caer. Y tengo el conocimiento, pero ¿es suficiente el conocimiento en esos casos? Pregunta: ¿es suficiente saber que la Biblia dice que Cristo es nuestro tesoro? ¿Eso es suficiente? Si a la hora de la prueba tengo la prueba allí en medio,
Lo puedo saber aquí, pero en la práctica el alcohol es mi tesoro. La droga es mi tesoro. Ponga ahí lo que quiera, hermano, porque no estoy estratificando pecados. El chisme, la murmuración, el orgullo. No hay nada más irónico que un cristiano orgulloso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no hay nada más irónico que eso? Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién, si no Jesús, tiene de qué gloriarse si es Dios? Pero el mismo apóstol Pablo en esta misma epístola dice: aprendan de la actitud de Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se rebajó, se puso en nuestra misma condición. Ahora nosotros, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para gloriarnos y creernos más que alguien? Eso no tiene sentido por ningún lado. En fin, entonces, esa es la primera manera. Me hago conciencia, no, sí, ya lo sé. Pero la segunda manera que este hombre describe es lo siguiente. La segunda manera de desarrollar o de morir a esos deseos terrenales o esas cosas inútiles es desarrollar un nuevo anhelo. ¿Cómo así? Un anhelo que no sea útil, para que el anhelo nuevo y útil desubique al anterior e inútil. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Hay dos en mí, uno que ama el bien y otro que se deleita en el pecado. Y entonces él dice: ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero eso no termina ahí. Pablo termina diciendo: mas gracias damos a Dios. ¿Saben por qué damos gracias a Dios? Porque Pablo dice: tenemos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es superior a los deseos de la carne. ¿Sí lo notan? Un nuevo anhelo, algo mucho más profundo. En una conversación que hace algunos días tenía yo con una persona en particular, él me decía: Jairo, yo quiero dejar de hacer esto. En serio, yo lo quiero dejar de hacer. Y me digo en mi mente: esto está mal, no soy capaz, pero no sé, simplemente lo tengo al frente y lo vuelvo a hacer. ¿Qué hago? Y yo le dije: mire, lo único que yo le puedo aconsejar, lo único que yo te podría decir de todo corazón, es que busques algo que te produzca mayor satisfacción que ese deseo inútil en el que estás cayendo. Ahora, obviamente, ese anhelo y ese deseo más grande, el cual debemos buscar, es Dios. Mire, usted se da cuenta de algo. La Biblia dice que cuando entramos en la presencia de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios. En otras palabras, si entendiéramos que solamente al deleitarnos en Cristo, al estar con Él, nuestros deseos cambian, sin la necesidad de estar diciendo: Señor, quítame esto, ya no soy capaz con esto, sino que simplemente por estar con Él, así como Moisés subió allá al monte y estuvo con Él, y dice la Biblia, él no le dijo: Señor, ¿sabe qué? Un favorcito pues ahí, póngame la cara a brillar. No, simplemente estuvo con Él, y cuando baja su rostro resplandece. ¿Por qué? Porque estuvo con Cristo. Un mayor deseo que supera a un deseo que es inútil. Ahora, ¿cómo encuentra el pueblo? Adorando un ídolo, porque nuestro corazón es una fábrica de crear ídolos. Finalizo, porque ya me pusieron el... Leamos el 3:17 de Filipenses. Filipenses 3:17 dice: hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? ¿Sí? Sed imitadores de mí, así como yo, esto lo dice mi versión, soy de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que imitar? ¿Cuál es el contexto de lo que él está hablando? ¿Qué contexto está diciendo él? Yo antes amaba más las virtudes que tenía. Era judío, circuncidado, fariseo, tenía conocimiento. Pero ¿saben qué? Eso es basura. Y yo les he explicado, o he tenido la oportunidad de hacerlo, que esa palabra que aparece ahí como basura es estiércol. O sea, ¿quién guarda el estiércol aquí? ¿Quién sería el cochino de decir: ay, mira, es que
El inodoro quedó ahí con un regalito, vamos a guardarlo. ¿Quién guarda estiércol? Nadie. Y Pablo está diciendo, saben, hermanos, todas las virtudes que yo tengo como apóstol, como hombre de Dios, no se comparan en nada con Cristo, a tal punto que llegan a ser como estiércol. Y Pablo está diciendo, tienen que imitarme. ¿Qué tenemos que imitar de Pablo? Lo que leímos en el versículo 7. Lo que yo antes tenía por ganancia, mis virtudes, mis justicias, las dejé a un lado, y ahora eso lo pierdo por ganar a Cristo, porque Cristo es mejor, Cristo es todo. Eso es lo que le está diciendo, y es lo que debemos imitar. Entonces, en términos prácticos, para que salgamos con una conclusión al salir de este lugar, ¿qué significa imitar a Pablo en esto? Primero, renunciar a todo significa que si tenemos que escoger, escuchen, iglesia, atentamente, entre Cristo y todo lo demás, vamos a elegir a Cristo. Esto implica que a pesar de que Dios no nos llevará a la crisis de tener que escoger en todas las cosas, sin embargo estamos listos y hemos resuelto en nuestro corazón la elección que se debe hacer. Vamos a elegir a Cristo. ¿Qué significa? O sea, yo no tengo que verme en la condición de perder algo para decidir que Cristo sea mi todo, sino que desde antes que me muera, que pierda mi ser querido, que se acaben mis recursos, yo he decidido en mi corazón que Cristo sea mi todo. Porque es una verdad, hermanos. Mírese en el que está al lado, fíjese en él. Algún día ya no va a estar, la vida es pasajera, se acaba, se va, pero Cristo sigue permaneciendo. Renunciar a todo significa que vamos a tratar con todo de manera que nos acerquemos más a Cristo, en tal forma que ganemos más de Cristo y disfrutemos más de Él por la manera en que nos relacionamos con todo. En otras palabras, esto significa que todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor las veamos como un medio o un instrumento para que Cristo sea formado en nosotros. No hay mucho amén ahí. ¿Está seguro de lo que está diciendo amén? Estoy diciendo que todo lo que está sucediendo en su vida incluya todo, todo es todo. La crisis económica, que lo haya dejado su esposo, su esposa, que lo perdió a todo, Dios lo está usando para formarnos a su imagen. ¿Sí? Tercera, renunciar a todo implica que significa que vamos a tratar de hacer frente a las cosas de este mundo en formas que mostremos que no son nuestro tesoro, sino que Cristo es nuestro tesoro. Primera carta a los Corintios 7:30 dice: vamos, compremos como si no poseyesen. Dice la Biblia en Isaías también: vengan y compren gratuitamente. En otras palabras, lo que Dios nos está mostrando que debemos comprar es la gracia. El regalo más inmerecido que nosotros tenemos es Cristo. Pero sin embargo, la Biblia está diciendo que nosotros debemos hacer frente a las cosas que son como tesoro en este mundo, como si no lo fuesen, porque Cristo es superior. Y por último, renunciar a todo implica que si perdemos alguna o todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer, no vamos a perder nuestra alegría. Escuchemos con atención: o nuestro tesoro o nuestra vida, porque Cristo es nuestro tesoro, nuestra alegría y nuestra vida. En otras palabras, en pérdidas pequeñas no nos vamos a quejar, porque como dice Filipenses, regáleme un minuto más, Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuelvo y pregunto, ¿lo está diciendo alguien que está en una playa tomando cocoloco allá? ¿O lo está diciendo alguien que está en prisión, que lo perdió todo, no tiene su familia, no tiene a nadie, y sin embargo en esa prisión no se siente solo porque Cristo está con él?
en pérdidas mayores. A todos nos van a tocar pérdidas mayores. Vamos a llorar porque los cristianos lloran. ¿Sabían eso? Los cristianos lloramos y Cristo ha prometido ser nuestro consuelo cuando lloramos. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero aunque lloramos, no lloramos como los que no tienen esperanza. ¿Cómo así? Cuando perdemos un ser querido, yo sé que eso suena fuerte decirlo porque hablar de la muerte no nos gusta, pero cuando perdemos un ser querido, no lloramos como los que no tienen esperanza. ¿Saben por qué? Porque sabemos que si creímos en Cristo, Él es la resurrección y Él es la vida. Así que no lloramos con desesperanza.